Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Escampa y esta es mi actividad 8 de música en la que voy a estar presentando sobre el género de música house. Bueno, pues primero comencemos con lo que es el house. Así que, ¿qué es el house? Pues el house es un estilo y género de la música electrónica de baile y precursor de géneros como el techno y el dance. Este se caracteriza por llevar un repetitivo patrón, 4 on the floor, y un tempo típico de 120 a 130 beats por minuto. Tiene el golpe del bombo más grave y marcado al igual que el techno, pero sí diferencia de este al tener melodías más ligeras y más alegres. El house es un género intenso, por lo que puede resultar poco atractivo y poco comercial. Suele no tener una estructura bien definida o, al contrario, ser directamente una repetición desde principio a fin. Lleva un prominente golpe de bombo en cada beat en imitación a la percusión del disco, pero también llega a incluir fuertes líneas de bajo sintetizadas y baterías electrónicas, así como samples de pop y electrofunk. También llega a llevar o no vocales, las cuales a veces están potenciadas con filtros. Ahora hablemos de su origen. Bueno, pues el house se originó en los años 80 en los Estados Unidos. Más específicamente, se originó en la ciudad de Chicago. Fue creado por DJs de la cultura de clubs underground, quienes empezaron a alterar canciones de disco para darles un beat más mecánico y con basslines más profundas, influenciados por los géneros de la música electrónica, high energy y electro, y por las variantes de funk y soul del disco. ¿Quiénes fueron los pioneros de la música house? Bueno, los principales pioneros y los principales avances de la música house se dieron en Chicago y en Nueva York, de parte de DJs como Frankie Knuckles, Larry Levan, Ron Hardy, Jesse Saunders, Farley Jack Master Funk, Marshall Jefferson, Future, Chip E, Steve Silk Hurley y otros. El house también tuvo un gran efecto en otros géneros musicales, como en el pop y en el dance. Fue incorporado en la música de artistas como Janet Jackson, Madonna, Kylie Minogue, Lil Louis, Robin S. y Nightcrawlers. El house también se hizo muy grande a través de remixes de canciones del pop. El crecimiento y la popularización del house. El house ganó mucha popularidad en sus inicios en la escena underground de Chicago, principalmente en aquellos clubs y discotecas para los públicos latinos y afroamericanos. Más adelante, el house creció y se volvió muy popular en las ciudades de Nueva York y de Detroit en los Estados Unidos, al igual que creció mucho en la escena del radio local. Posteriormente, el house se expandió a Londres y después al resto de Europa, en donde se convirtió en un fenómeno durante los años 90, bajo una influencia masiva de otros géneros como el pop y el dance. El house ha permanecido muy popular en clubs, radio y la escena de festivales musicales alrededor del mundo hasta hoy en día, con muchos artistas nuevos del género surgiendo. Los subgéneros de la música house. Como cualquier otro género de música, la música house cuenta con muchos subgéneros. La música house tiene alrededor de unos 50 subgéneros, entre los cuales los más populares son el deep house, el tech house y el funky house. El nombre de house viene del hecho de que muchos de sus creadores eran jóvenes, quienes creaban las pistas desde sus propias casas gracias a los avances tecnológicos. Ahora hablemos de algunos subgéneros de la música house. El primero es el Deep House. El Deep House está caracterizado por tener un sonido más suave, sensual y relajado, pero bailable a la vez. Este subgénero se desarrolló a finales de los años 80 bajo la influencia del jazz y el soul. Tiene un tempo usualmente de entre 110 a 125 beats por minuto y sus canciones suelen durar entre 6 a 10 minutos. Entre sus productores más conocidos están EDX, Calvin Harris y Robert Christian, a quien podemos ver aquí a la derecha y de quien ahorita escucharemos una canción llamada Cover It Up. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels.
play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. El siguiente subgénero del que hablaremos es el Tech House. El Tech House es un subgénero del house que combina rasgos estilísticos de la música techno, como basslines robustas y ritmos acerados, con el house. Se desarrolló en los años 90 en Inglaterra, y para los finales de esa misma década, London ya era considerado el hogar del Tech House. El Tech House también ganó gran popularidad en el resto de Europa, pero sobre todo en España. Entre sus principales productores se encuentran Mark Maya, Oscar Aguilera y Gulch, a quien podemos ver aquí a la izquierda y de quien ahorita escucharemos una canción llamada Grey.
último subgénero del que hablaremos es el funky house. El funky house es un subgénero del house caracterizado por el uso de voces e instrumentos como el piano, saxofón y otros instrumentos usados en la música disco, de la cual está influenciada el funky house. Es más melodioso que el house original, muchas veces incorporando acapelas de gospel. Suele llevar un tempo de entre 126 a 130 beats por minuto. Su auge fue entre los años 1998 y el 2006, aunque aún se sigue produciendo, solo a menor escala y con menos popularidad. Entre sus productores más populares están Danny Tenaglia, Eric Morillo e Ianosia, a quien podemos ver ahí a la derecha, y de quien ahorita escucharemos un remix de la canción And the Beat Goes On. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.